para que nos vaya quedando ahí de registro para todos. Y bien, aprovechando ahí que se viene uniendo Luis Andrade, y también se nos viene, bueno, la colega Vargas también se nos viene uniendo. Vamos a dar inicio desde ya. Bueno, nuevamente mi nombre es Daniel, lo tienen escrito acá abajo, entonces no hay ninguna sorpresa para ustedes. Soy parte del equipo de Wolf for Education y para nosotros es un placer poder saludarlos en este momento. Vamos a ir permitiendo a las personas que se unan a la llamada saludarlos y poder compartir las buenas nuevas. Nosotros hicimos un contacto con una de las instituciones que los une a todos ustedes con las características que tienen de ser colegios, más bien liceos técnicos, que desarrollan carreras durante la educación media y que permiten que los estudiantes puedan salir no solamente con su certificado de licencia de enseñanza media, sino que también puedan salir ya con un cartoncito, con un título a nivel técnico que les permite poder insertarse en el mundo laboral. Y hoy día en el mundo la tecnología no está fuera de ninguna especialidad, ni de la cocina, ni de la electrónica, ni de las estructuras metálicas, ni de la pesca, ni del turismo, sino que es parte de nuestro día de todas las personas. De hecho, si yo les preguntara a ustedes, es la típica pregunta con la que yo pido a todos. Siempre pregunto si es que hay personas que ocupan inteligencia artificial todos los días. La mayor parte del tiempo, como que se miran las caras y dicen, no, realmente yo no ocupo inteligencia artificial todos los días. Pero después yo les pregunto si ocupan, por ejemplo, Google Maps o ocupan Waze para poder conducir con el vehículo. La mayor parte de la gente dice que sí. Y después cuando yo pregunto si es que hay alguien que ocupa YouTube, por ejemplo, ahí sí que todos levantan la mano. Y se fijan que al final del video de YouTube, cuando termina el video, dice, probablemente este otro video también te podría ser interesante. Y uno dice, oh, sí, de verdad, está bueno, está vinculado con lo que yo estaba viendo antes, está vinculado con lo que yo he estado trabajando con esta herramienta. Y esa vinculación la hace nada más ni nada menos que la inteligencia artificial, por supuesto. Entonces la inteligencia artificial está en nuestras vidas, está todo el tiempo. De hecho, si a ti te llega la cuenta de la luz, del agua a tu casa, no es que haya una persona detrás escribiéndolo, sino que eso está manejado por inteligencia artificial. Todo el tema de los grandes buques que hacen grandes cargas, los containers, estos que se mueven alrededor del mundo, también está la inteligencia artificial involucrada ahí, el machine learning, en todo lo que tiene que ver con los satélites que nos rodean, en todo lo que tiene que ver con que te llegue también esta señal a ti y con el que yo pueda estar conectado, todo está vinculado con temas de inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial la ocupo yo, la ocupa mi compañero Dani Lagarini, la ocupas tú que estás ahí del otro lado, la ocupan tu familia, los abuelitos y también los estudiantes. Entonces decir, en mi liceo técnico no, o en mi aula no, es como tratar de tapar el sol con un dedo. Es algo que existe y son herramientas y son habilidades que nosotros tenemos que desarrollar en nosotros primero y después poder desarrollarlas también en nuestros estudiantes. Entonces, con esa pequeña introducción, yo me quiero presentar un poco más formalmente. Mi nombre es Daniel Rebolledo. Llevo la gerencia de la adopción y del Customer Success para Sudamérica Hispanoparlante. Soy un profesor, soy magíster en liderazgo y de gestión educativa, también magíster en tecnología educativa, también certificado este magíster también en la Universidad de Harvard. Son varias universidades que me han dado conocimiento y además más de 10 años trabajando en el sector público en el país. Me dan un poco la experiencia de poder conversar con ustedes, más o menos sabiendo cuáles son las cosas que se necesitan. Y en el año 2019 trabajé en el liceo técnico por 6 meses. Entonces también tengo la experiencia de haber trabajado en una institución como la de ustedes, que tiene sus fortalezas, pero que también tiene sus debilidades. Una de las principales que yo sentí, por lo menos ahí, es que queda un poco aislado del resto de los establecimientos educacionales. De repente como que los liceos técnicos trabajaran como una pista paralela y realmente la educación es una sola y las formas de enseñar son las mismas en todas partes y deberíamos estar un poco más unidos. Por lo mismo es que nosotros decidimos venir a hablar con ustedes, a poder compartir un poco más de estas buenas nuevas que Google for Education trae para nuestro país. Y además también nos acompaña, seguramente lo deben estar viendo por ahí en la pantalla, mi compañero Daniel Legarini, que es la persona encargada, representante, digamos, la cara visible de Google for Education para nuestro país, para Chile. Él está basado en Santiago y también tiene mucho interés de poder saludarlos. Y bueno, no sé, Dani, si tal vez quieres dar un saludo tú mismo ahí para el webinar que estamos realizando. Totalmente que sí, muchas gracias, Dani.
agradecerle a todos los asistentes, a Grupo Educativo por haber hecho la convocatoria, eh, bueno, a todos los que estamos presentes el día de hoy. Nosotros somos personas que tenemos plena confianza en que estas herramientas pueden hoy día cambiarle la cara a la educación. Ya lo estamos haciendo eh, con varios establecimientos y nos gustaría y nos encantaría que ustedes, bueno, primero conocer cuáles son todas estas herramientas y estas funcionalidades que podrían ayudar, ¿cierto? Y hacer más eficiente el tiempo, ¿por qué no? O ayudar a conectarnos o colaborar, ¿cierto? De forma simultánea, bueno, todo el sinfín de oportunidades que la tecnología brinda, ¿no? Entonces, muy agradecido de que estuvieran acá y, bueno, absolutamente disponible para poder conversar, generar instancias ulteriores donde ustedes puedan realizar preguntas más personalizadas y poder, en el fondo, crear y customizar una experiencia relevante tecnológica para ustedes. Así que absolutamente disponibles para las preguntas que quieran después del webinar. Así que los dejo con Dani y espero que les encante el webinar. Excelente, Daniel. Muchísimas gracias por el saludo. Y bueno, como bien dice él, ya nos vamos y vamos con todo. Para mí, antes de empezar a mostrar las herramientas, es mucho más importante que trabajemos de la misma forma como nosotros queremos trabajar con nuestros estudiantes. Eso quiere decir, al principio, poniéndonos un objetivo, que es lo que vamos a querer ver, y además también un por qué. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de inteligencia artificial? ¿Por qué es importante que tomemos en consideración las herramientas de Google? ¿Y por qué Chile es un país en donde la mayor parte, 70%, incluso más de los colegios, termina eligiendo estas herramientas para poder trabajar? No es un asunto de moda, no es un asunto de tendencia, sino que viene a resolver problemáticas que son muy reales. Las problemáticas que yo les quiero compartir, nosotros no las inventamos. No es que Google sea un grupo de nerds, así como Dani, como yo, que nos sentamos en una mesa y que empezamos a conversar qué se nos va a ocurrir para tratar de venderle a los colegios técnicos. No es esa la forma en la que nosotros construimos la educación y que construimos las herramientas que ustedes conocen seguramente, el correo electrónico Gmail, las hojas de cálculo, Meet, donde nosotros estamos reunidos, el Drive, que son herramientas que usamos todos los días, sino que funcionamos de otra forma. Y nosotros hacemos estudios acompañados por académicos, en este caso reunimos a más de 90 académicos a nivel mundial, para analizar más de 21 países, son decenas de miles de profesores, centenares de miles de estudiantes en un estudio que se llama El futuro de la educación. Voy a sacar mi láser acá para sentirme más profesorado. Y se llama así. Este es lo pueden buscar en YouTube, como, perdón, en Google como El futuro de la educación o este link, edu.google.com/future, future-of-education. Future of Education. Se llama El futuro de la educación. Y es un estudio que nosotros realizamos cada año a través de un partner de Google bien importante que se llama Canva 8, que es una institución grandísima que hace estudios a nivel planeta. Y en estas preguntas que se hacen, más bien son cuestionarios que se implementan en diferentes establecimientos educacionales, lo que nosotros buscamos es saber lo que aquí aparecen como tendencias, pero a mí no me gusta el eufemismo, a mí me gusta llamar las cosas por su nombre, y esto más que tendencias son problemas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las dificultades que los establecimientos educacionales tienen en el mundo para poder cumplir con su misión y con su visión? Ustedes me podrían decir, oye, pero Daniel, déjate engrupir, ¿cómo sabes tú cuáles son las misiones y las visiones de los establecimientos educacionales del mundo? Y yo, pues les digo que realmente todas son iguales, todos los colegios buscan lo mismo: entregar una educación de calidad, la mejor educación posible para sus estudiantes, y la razón, el por qué, para que ellos tengan, dependiendo de la edad que ellos tengan, pero el liceo técnico es para que tengan las herramientas suficientes como para poder integrarse al mundo laboral una vez saliendo de su colegio, o para que puedan dibujar el futuro que quieran, o para que puedan optar una carrera universitaria, o para que puedan salir de la pobreza, en fin, siempre van hacia el mismo lado. Entonces, la comunidad educativa expresa mucha información de cuáles son las necesidades y nosotros las ordenamos. El último estudio sacó nueve diferentes tendencias, que yo le digo 9 diferentes problemas, pero a ustedes me gustaría poder compartirle estas 3 que ustedes están viendo ahora en el slide que tenemos aquí enfrente. La primera es, la que aparece como número 1, es hacer que el aprendizaje sea personal. Y esto aquí
para todos los que somos profesores realmente como que no nos debería sorprender. Mi abuelo mismo me decía, yo no puedo bañarme por ti, no puedo comer por ti y no puedo aprender por ti. Ni por más que yo me esfuerce, podría llegar a aprender algo por ti, por otra persona. Entonces, el aprendizaje ha sido algo personal desde siempre, desde el primer día, desde el primer ser humano, hasta hoy día y en el futuro va a seguir siéndolo. ¿Por qué lo ponemos como la principal tendencia o el principal problema que la comunidad educativa tiene en el mundo? Es por lo que se generó por la pandemia. Antes de la pandemia la brecha educativa existía, hoy existe y en el futuro va a seguir existiendo. Es parte del ser humano de que todos tengamos diferentes maneras de entender las cosas, diferente contexto del cual nosotros provenimos. Pero la pandemia generó un tema bien especial. Hubo un grupo de estudiantes que fue bien pequeñito, que porque el colegio los apoyó con estas tecnologías, pero principalmente la familia les dio un soporte como para que puedan seguir estudiando, que durante estos 2 años de pandemia que nosotros tuvimos, ellos pudieron seguir más o menos estudiando, pudieron seguir más o menos avanzando. Otro grupo, el más grande, como que más o menos nomás, asistió a la mitad de las clases, aprendió la mitad de lo que tenía que aprender, y después hay otro grupo, que es bastante significativo también, que no avanzó ni para adelante ni para atrás. Eso es una realidad que no solamente nos afecta en Chile, sino que nos afectó a todas partes, incluso a Finlandia, a todos esos países que nosotros vemos hacia arriba como gloriosos, también afectó ahí, y a nosotros muchísimo más. Entonces, cuando un docente, antes de la pandemia, entraba a la sala y se enfrentaba al curso, veía que las diferentes necesidades educativas de su curso eran como, por ejemplo, de este porte, si me permiten una analogía. Y después terminada la pandemia, el docente volvió a la presencialidad y volvió a enfrentarse a esas mismas personas 2 años después y se dio cuenta de que la distancia entre el estudiante que sabía lo que tenía que saber y el estudiante que necesitaba más andamiaje había crecido por 10, por 20, por 30. Entonces yo no he conocido nunca un profesor que me pueda decir que puede cumplir y que puede cubrir todas las necesidades educativas de sus estudiantes en la hora de clases que tiene. Y eso no se puede. Imaginen que tenga 10 alumnos. En una hora de clases sería hacerle 6 minutos a cada uno, o sea, ¿qué hora hace la clase? Y no creo que ninguno de ustedes que esté del otro lado tengan 10 estudiantes en su sala. Entre 20, 25, 30, 35, hasta 60 tenemos en nuestro país. Realmente no hay ningún profesor que pueda cubrir eso. Por otra parte, si el estudiante no levanta la mano, tampoco el docente como que se entera mucho si es que entendió o no entendió. Y después está el tercer criterio que nos ha acompañado siempre, que es el criterio que se llama que uno no sabe lo que no sabe. Y que a todos nos pasa que de repente estamos seguros de que algo es así, y de repente viene un amigo, te lo explica y tú dices, oh, ¿verdad? Es así, no te creo. Yo pensaba que era de otra forma. Y eso a los estudiantes también les pasa. Y un ejemplo bien concreto es un estudiante que haya entendido mal algo. Por ejemplo, que 2 más 2 haya entendido que era 3. Se va a sentir confiado. Va a ir a la prueba confiada, va a tomar su lápiz confiado, va a tomar el examen confiado, 2 más 2, súper confiado, va a responder 3. Va a entregar el examen de manera confiada, pero después cuando reciba la nota y que se sacó una mala nota, el nivel de frustración que este estudiante va a tener genera grandes dificultades después para que ese estudiante se pueda abrir y para que pueda tener una buena actitud hacia su aprendizaje. Y principalmente si nosotros hablamos de educación técnico profesional, que está vinculada a estudiantes que tienen por lo general unos niveles de vulnerabilidad un poco más altos, por lo tanto es mucho más fácil llegar al tema de la frustración y donde la deserción escolar es bastante alta, tenemos que cuidarnos de caer en esto, de frustrar al estudiante. Entonces, el aprendizaje debe ser personal, cada estudiante debe poner su propia línea, eh, y eso no hay ningún profesor hoy en día ni un sistema educativo en el mundo que sea capaz de solucionarlo. Es que no se puede. El segundo problema, elevar el rol del profesor. En nuestro país, no sé si sabrán ustedes, en el sistema de educación pública faltan 85.000 profesores. Son 85.000 puestos laborales que no están cubiertos por un profesor de carrera, profesor de Estado, ya que no hay. La UNESCO dice que para el 2030, y el 2030 está a la vuelta de la esquina, vamos a necesitar 69 millones de profesores para cubrir con todos los puestos de trabajo del mundo, y no llegamos. De hecho, la línea de producción, digamos así, en las universidades,
la lista de docentes que se va graduando cada año va, no dramáticamente, pero lentamente va hacia abajo. Nosotros tenemos datos dados por organizaciones chilenas que nos dicen que al quinto año de ejercicio de un profesor nuevo, o sea, salió de la universidad, trabajó el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto año, el 40%, o sea, 4 personas de cada 10 ya no está trabajando en educación. Decidió irse a trabajar a otra cosa, a trabajar en su negocito, emprender, a trabajar en Uber, que se va a trabajar a otra cosa. En Estados Unidos sabrán que esto pasa igual, pero no al quinto año, pasa al segundo año. Al segundo año de ejercicio, el 40% de los profesores ya no está trabajando en esto. Entonces, tenemos una crisis muy grande que de repente no está tan vista o no le dan tanto realce en los medios de comunicación, pero los que estamos en educación vemos de que el tiempo a los profesores no nos da. La principal razón por la que los profesores dejan la carrera docente no es la económica. Todos levantan la mano casi siempre cuando piensan que es la económica. No, la económica es la número 3. La número 2 es la falta de apreciación social. Y la número 1 es el estrés dado por la carga laboral que tiene. Yo les puedo contar una infidencia, algo mío. Yo soy profesor de música. Y antes de empezar a trabajar en Google, yo hacía clases. Usted era profesor de música, súper poquititas horas en un colegio, entonces le tenía que hacer clases a muchos cursos. Hubo un momento en que le estaba haciendo clases desde pre-kinder hasta cuarto medio. Y 2 salas por nivel. Y llegaba el día viernes en la tarde y la jefa de UTP decía, Dani, ojalá para el lunes me puedas tener tus planificaciones. Era así un montón de papel que le tenía que hacer. ¿Y cuándo? Durante el fin de semana. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el fin de semana familiar? ¿Qué es lo que pasaba con el salir a jugar a la pelota con los hijos en la mañana? Lamentablemente no hay ningún profe que yo conozca que no revise pruebas en la casa, que no realice planificaciones en la casa. Y eso ha crecido tanto, el nivel de burocracia y el nivel de papeleo que el profesor tiene que hacer con las adaptaciones curriculares, con el tema de adaptar las pruebas para necesidades educativas especiales, que wow, la cantidad de tiempo que tenemos los profesores para ser ese profesor inspirador, ese profesor que te da la posibilidad de conversar con él, de que te pone la mano en el hombro para poder preguntarle a los estudiantes cómo están, realmente no están. Y los que estamos en educación somos profes porque en algún momento algún profesor nos inspiró. Yo estoy seguro que todas las personas que están conectadas son profesores porque hay algún profesor que los inspiró a ser profesores. Pero hoy en día, ¿a qué hora vamos a ser ese profesor inspirador nosotros si no nos da el tiempo? Y los profesores prefieren salirse de aquí, porque es demasiado el tema del docente. El docente no tiene tiempo, entonces es el segundo problema. Y el tercero, el reevaluar el proceso de evaluación de los estudiantes. Y esto lo explico re fácil. Imagínense ustedes ya podrían decir, ya no le puedo dar a los estudiantes la tarea de que vayan a investigar la guerra del Pacífico, por ejemplo, un trabajo sobre eso, porque se lo ponen a ChatGPT. ChatGPT se lo realiza, se lo entregan al profesor, el profesor no se da cuenta, le pone un 7 y el estudiante pasó de curso y en el siguiente curso le queda una brecha educativa que lo hace repetir. O sea, finalmente se hace trampa solo. Y aquí la pregunta es, ¿será que la inteligencia artificial es el problema o será que la forma de evaluar ya no va? Esa es una de las preguntas que estos estudios realizan. Entonces, las herramientas que yo les voy a mostrar ahora vienen a responder un poquito, porque realmente nosotros no podemos hacer la moneda de oro que soluciona todos los problemas, pero viene a ser una pequeña ayuda, una pequeña palanca, una pequeña luz para poder responder a estas 3 preguntas que me gustaría que las tengan anotadas o que las tengan ahí en su mente. Primero, los estudiantes necesitan atención personalizada, necesitan que su proceso sea individual. La brecha es gigante. Entonces, un docente no alcanza a tener tiempo para poder revisarlos todos, porque además de hacerle clase a los chiquillos, tiene 55.000 papeles que hacer y tiene un montón de responsabilidades que van más allá de la clase, que no le permiten tener el tiempo para poder dedicarse a lo importante. Si a ningún profesor le pagan por planificación, le pagan porque el estudiante aprenda. Entonces ese debería ser el principal momento, el principal uso de la clase que deberíamos tener. Y el tercero es cómo evaluamos nosotros ahora, cómo nosotros realizamos el proceso de seguir el progreso del estudiante en estos días en donde todo se vuelve más complejo. Todo lo que yo le acabo de plantear suena como terrible, suena apocalíptico, pero es una necesidad que existen. Pero ustedes van a ver que las herramientas que yo les voy a mostrar ahora van a ser herramientas que a ti mismo, que me están mirando ahí del otro lado, te va a solucionar la vida desde hoy.
O sea, terminando este webinar, yo te aseguro que vas a tener una solución que te va a facilitar el trabajo desde ahora en adelante. Si tú lo puedes compartir con tu comunidad educativa. Al final vamos a compartir con ustedes una encuesta en donde ustedes van a poder levantar la mano si quieren saber más, si quieren que nos conectemos con su colegio. Pero desde ya les digo, relajémonos. Yo lo que les conté son las problemáticas, pero ahora vamos a la parte más entretenida, que es la parte de las soluciones. La primera solución que yo les quiero mostrar es una solución de inteligencia artificial. Voy a compartir eso en mi pantalla. Esto es de Google. Ustedes me imagino que deben haber escuchado bastante sobre ChatGPT, que es algo bastante similar a esto. ChatGPT es una inteligencia artificial generativa. Eso quiere decir que crea cosas, no hace copy-paste de cosas, sino que genera a partir de lo que uno le solicita. Y esta que nosotros estamos viendo ahora en la pantalla se llama Gemini o Gemini, pero Gemini se llama. Antes se llamaba BART, pero se le cambió de nombre y ahora se llama Gemini. Creo que es un nombre mucho más cinematográfico. Me gustó el cambio. Y es también una inteligencia artificial generativa, pero es lejos mejor que ChatGPT. Ustedes se reirán de decir, porque de Google lo hice. No, es verdad, no hay comparación. Por lo menos en la parte educativa no hay comparación. Por dos cosas en particular. Gemini está actualizada hasta hoy. ChatGPT está actualizado hasta final de 2022. O sea, no podemos hablar de contingencia. Y lo otro es que, no sé si habrán escuchado ustedes hablar de Google Académico o de Google Scholar, pueden googlearlo ahí. Es una biblioteca. Esa biblioteca de Google tiene más de 300 millones de libros. Imagínense el número. 300 millones de libros. Eso quiere decir que están todos los idiomas que existen, todas las carreras universitarias que han existido, todos los libros de poesía que han existido, y además también todos los libros de pedagogía, con todas las pedagogías desde la antigua Grecia, qué sé yo, hasta la más moderna del día de hoy, en el idioma que ustedes quieren. Entonces, además también están incluidos los planes y programas del Ministerio de Educación. Le pueden preguntar si es que lo tienen o no. Y están incluidos, entonces nosotros le podemos hablar el lenguaje docente y Gemini nos va a entender. Eso es una diferencia sustancial que tiene con cualquier otra herramienta, y esta herramienta la podrían estar ustedes abriendo desde ya. Simplemente ponen el nombre que aparece arriba a la derecha, gemini.google.com, y ya está, ya lo tienes. Es gratuito, no tiene pago y nunca va a tener pago. Así que la pueden empezar a ocupar desde ya. Pero antes de que se vayan y se desconcentren de webinar, les pediría que la dejen abierta en una pestaña para ocuparla después, pero présteme atención un ratito para que les pueda compartir cuáles son las cosas que ustedes podrían llegar a hacer acá. Miren, aquí en esta casilla de texto es donde nosotros les solicitamos cosas. Un dato curioso, esto es un robot, no hay una persona del otro lado respondiendo, evidentemente no tiene sentimientos, pero está programado para responderte mejor si tú lo tratas con respeto. Si tú le pides las cosas por favor o le pides las cosas amenamente, se va a tomar más tiempo en responderte. Y tú le puedes preguntar al mismo Gemini si es que es verdad lo que yo te estoy diciendo y si lo es. Y si al final la respuesta que a ti te dio te satisfizo, puedes darle un like o puedes decirle gracias. Y no es que la herramienta se vaya a poner feliz, pero va a entender de que ese tipo de respuesta a ti te gustó, la forma en la que te respondió. Por lo tanto, las respuestas del futuro que te va a seguir dando van a ir siendo mejoradas, van a ir siendo de la manera que a ti te gustan, y poquitito a poco va a ir entendiendo cómo a ti te gustan las cosas y se va a ir adelantando a lo que tú le vas a ir solicitando. Entonces nosotros aquí podemos hablar y podemos preguntarle, ¿tienes? O vamos a seguirle, hola, ¿tienes conocimiento de los planes y programas del Mineduc de Chile? Vamos a preguntarles, y aquí está procesando la información. Y dice, sí, ¿se fijan? Tengo conocimiento de los planes y programas del Ministerio de Educación de Chile, Mineduc. Los planes y programas son los documentos oficiales, y después vienen para educación básica, los planes de estudio, la base curricular, para educación media, para la educación personal de jóvenes y adultos. Además, los planes y programas del Mineduc también ofrecen diversos recursos de apoyo, orientación curricular, materiales didácticos. Y aquí están las páginas, y si se fijan, no son Wikipedia, son las páginas oficiales. Currículum nacional, la otra del currículum nacional, también del CPIP, la básica.mineduc. Entonces, estar específicamente también cuántos son los objetivos de aprendizaje de cada uno de los cursos, y así también
tanto del humanista científico como del el técnico profesional están involucrados acá, entonces nosotros podemos hablarle directamente. Se fijan, yo esto lo hice solamente para que ustedes vean que sí está involucrada esta información acá. Entonces, hagamos algo interesante. Pidámosle algo. Le vamos a pedir, por favor, genera una planificación de una clase sobre ecuaciones de segundo grado, por decirlo así, grado para estudiantes de, no sé, 15 años, para que ya están dentro del liceo, y le vamos a pedir, como esto es una carrera técnica, por ejemplo, esto podría ser ayudante de cocina, por ejemplo, para chef, y vamos a pedirle que vincule los contenidos con... ay, vincule los contenidos con la carrera de... Podría ser cocina. Cocina de un liceo técnico, por ejemplo. Técnico. Esto lo estoy inventando yo. Ustedes me gustaría que después puedan probar y lo puedan vincular con los contenidos que sea. Lo que estamos tratando de aquí es entonces generar una clase sobre una cosa matemática que es muy abstracta, que es como la ecuación de segundo grado, para una edad definida y vinculándolo con algo que a los chiquillos les haga sentido. En este caso, con la carrera que ellos eligieron estudiar, que podría ser cocina. Pero también podría ser con su entorno, vinculándolo con la playa de, no sé, de Arica o de Iquique. O vincularlo con el Morro de Arica, o vincularlo con la guerra de no sé cuánto, o vincularlo con la agricultura de Ñuble, o vincularlo con los campos de hielo sur de Aysén, etcétera, para que los estudiantes también, o vinculados con su ciudad, ¿por qué no? Yo estoy en Viña del Mar, también tú podrías ser como vinculado con edificios y centros históricos de Viña del Mar. Y esto va a ser una clase que va a tener un componente de aprendizaje significativo bien importante. Vamos a ver qué nos genera. Mientras esto gira, es que está, está generando la planificación, está procesando. Vamos a esperar que termine de procesar. Y acá ya podemos ver que tenemos una planificación que se llama ecuaciones de segundo grado en la cocina, ¿se fijan? Y además también nos da tres opciones, nos da tres planificaciones diferentes que tienen diferentes grados de dificultad, y que es para matemática, que es para un tercero medio, liceo técnico para la carrera de cocina, la duración de la clase la puso de 90 minutos, todos estos factores nosotros le podemos pedir que los cambien. Miren el objetivo que nos propuso, los estudiantes podrán resolver ecuaciones de segundo grado utilizando diferentes métodos, fórmula general, factorización, completando el recuadro y aplicarla en situaciones problemáticas relacionadas con la cocina. Fíjate lo potente que es, y yo sé que cada uno de ustedes que están viendo este webinar del otro lado son capaces de generar una planificación como esta, pero no van a ser capaces de generar una planificación como esta en los 30 segundos que nos demoramos nosotros con la inteligencia artificial. Entonces piensen ustedes, multipliquen esto por la cantidad de planificaciones que tienen que hacer, y yo ya les puedo adelantar un pequeño spoiler. Yo he implementado esta tecnología en colegios de verdad en Chile, y al profesor con 44 horas, yo le he logrado ahorrar 8 horas de trabajo a la semana, 8 horas que pueden ocuparla para otra cosa. Analicemos un poquitito la planificación para ver qué tal, para que veamos si es de calidad o no. Contenidos, definición de la ecuación, elementos de la ecuación, métodos de resolución, la fórmula general, la factorización, completando el cuadrado, aplicación en ecuaciones de segundo grado en la cocina, cálculo de cantidades de ingredientes, conversión de unidades, tiempos de cocción, etc. Metodología. Iniciar la clase, 10 minutos, nos da hasta el tiempo. Iniciar la clase con una pregunta que motive a los estudiantes, como por ejemplo, ¿cómo podemos calcular la cantidad de harina que necesitamos para preparar una torta para 10 personas? ¿Se fijan cómo está vinculada la clase? Entonces después los estudiantes cuando vayan a la cocina y comiencen a preparar la torta, van a vincular la clase de matemáticas todo el rato, y este concepto que es tan abstracto, que es tan difícil de llevar a la realidad, los estudiantes lo van a tener en la cabeza todo el rato cuando estén haciendo las cosas cotidianas de su especialidad, y esta es la mejor forma de poder enganchar estudiantes con contenido súper complejo. Mira el desarrollo, explicar los conceptos básicos de ecuación, mostrar ejemplos de cómo resolver la ecuación, dividir, los estudiantes trabajan en equipo para resolver los problemas, luego el cierre, siempre tiene un factor metacognitivo. Fíjense los recursos,
no es que nos esté pidiendo uranio ni plutonio, sino que nos pide un pizarrón, marcadores, hoja de trabajo y una calculadora. No nos pide nada del otro lado. La idea es hacer la clase lo más sencilla posible, pero que sea lo más, que impacte lo más posible a los y las estudiantes. Una pequeña evaluación que tiene un carácter metacognitivo y algunos otros parámetros que tienen que ver con la vinculación con la carrera en la cocina. Se presentan ejemplos con problemas contextualizados en la cocina, como cálculo de la cantidad de ingredientes para una receta determinada, conversión de unidades de medida, por ejemplo, de gramos a tazas, cálculo del tiempo de cocción, de la función de la temperatura en el horno. Se descarta la importancia de la ecuación de segundo, se destacará la importancia de la ecuación de segundo grado para la precisión y el éxito de la preparación de las recetas y algunas adaptaciones del otro lado. Se fijan, esta es una manera muy, muy, muy rápida y muy profundamente útil de poder generar una planificación de clases en nada de tiempo. Y si a ustedes esto les gustó, ustedes podrían darle like a la respuesta. Yo casi nunca le doy like, sino que le escribo gracias. Y le puedo pedir otra cosa. Por ejemplo, genera una evaluación con 5 preguntas de selección única. Agrega los puntajes de cada pregunta y para darle un toque, porque le estamos dando un toque en la cocina, y le vamos a pedir y finaliza la evaluación con una frase sobre las matemáticas en la cocina. Interesante, ¿no? Genera una evaluación con 5, oye, acá un tip, no vayan a ponerle, por ejemplo, genera una prueba. Tenemos que ocupar lenguaje técnico. Una prueba no es una palabra chilena que nosotros utilizamos. Aquí tenemos que ocupar lenguaje técnico pedagógico para que los prompts es lo que nosotros escribamos, funcionen. Entonces, si ocupamos el lenguaje técnico pedagógico, va a funcionar bien. Vamos a ver qué nos genera. Recuérdense que esto está en vivo, esto no es un video, así que yo también me sorprendo cada vez que sale algo acá. Nos pone la evaluación, nombre, la fecha, instrucciones. Responde las siguientes preguntas, marcando la respuesta correcta con un círculo. ¿Qué es la ecuación de segundo grado? Nos pone el puntaje, nos da las 4 opciones y las marcó esto en negrita para decirnos a nosotros cuál es la respuesta correcta. La pregunta 2, la pregunta 3, y la pregunta 4 y la pregunta 5. Recuérdense que le pedimos 5. Y miren la frase. Las matemáticas son un ingrediente esencial en la cocina, ya que nos permiten preparar recetas con precisión y obtener resultados deliciosos. Excelente, es una evaluación súper bonita que tiene un contexto que vincula al estudiante con lo que está estudiando del otro lado y que además nos alarga el tiempo de la clase, ya que cuando el estudiante esté preparando esto en la cocina, va a estar también pensando en la ecuación y va a estar repasando los contenidos. Y esto podríamos hacerlo con mecánica, esto podríamos hacerlo con el inglés para turismo, los colegios que tienen turismo, las estructuras metálicas del otro lado, que es tan importante el tema de saber medir y poder sacar porcentajes. Este es un pequeño ejemplo que ustedes podrían obtener. Pero esto no llega hasta acá. Les quiero mostrar lo último acá en Gemini. Recuerden que es una herramienta gratuita. Ustedes pueden escribir Gemini. Gemini es como Géminis, como el signo zodiacal, pero sin la S. Gemini.google.com y ya lo tienen, gratis. No hay ninguna letra chica en esto para que no se asusten en ocuparlo. Miren lo que vamos a hacer, lo último que vamos a hacer aquí en Gemini. Le vamos a decir gracias, porque es bueno decirle que a ti te gustó la respuesta que te dio, para que en el futuro te dé respuestas similares. Y le voy a pedir que adapte esto. Adapta esta evaluación para una estudiante con... Lo más complejo que se me ocurre a mí es, por ejemplo, TEL. Si no saben lo que es TEL, es trastorno específico de la lectura. Una persona que no es que no sepa leer, sino que no puede leer porque o se le cambian las palabras de lado, o etc. Entonces aquí tenemos la adaptación, y cuando ustedes trabajan con el programa de integración escolar, se tienen que juntar un día a la semana, el tiempo es cortito que tienen de su trabajo colaborativo, por lo general no da el tiempo de poder hacer adaptaciones contundentes, y de repente nos tenemos que quedar con hacer una nueva versión de la prueba, pero no realmente tener tiempo como para poder conversar estrategias para poder trabajar con esta persona durante la clase, no solamente el cómo evaluarla. Y es por falta de tiempo.
la misma problemática 2 que yo les decía, elevar el rol del educador, elevar el rol del educador diferencial. En este caso, que no sea solamente una máquina de adaptación, sino que sea también una persona que tenga tiempo para poder accionar en el aula y que tenga tiempo para poder accionar en conjunto con el profesor en estrategias concretas. Entonces, la adaptación, esto lo hizo en 5 segundos. Y veamos acá qué es lo que fue lo que generó. Evaluación adaptada para estudiante con TEL. Evaluación de segundo grado en la cocina. Mantuvo el tema. Fíjense que cuando yo le pedí la adaptación, yo no le dije sobre qué. Esto es suficientemente inteligente para darlo y también nos va a dar 3 versiones diferentes con diferentes grados de dificultad. Miren, ya desde las instrucciones cambia. Responde las siguientes preguntas de selección única marcando la respuesta correcta con una imagen. Puedes usar las imágenes que se encuentran al final de la evaluación. Esta persona no puede leer bien. Entonces tenemos que ocupar mucha imagen para poder trabajar con esto. ¿Qué es una ecuación de segundo grado? Una ecuación que tiene una sola variable, una ecuación de 2, y va a responder, aquí nos marco con una X la que es correcta, y la persona, el estudiante va a responder con una imagen del otro lado. Pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5, nos mantuvo la misma cantidad, y aquí están las imágenes finales que después las podemos obtener sin ningún problema, la variable, el coeficiente lineal, el coeficiente cuadrático, y nos dice que puede ser, para la variable puede ser un dibujo de una persona con un signo de interrogación sobre la cabeza. Muy sencillo. Para el coeficiente lineal podría ser un dibujo de una línea recta. Para el coeficiente cuadrático, el dibujo en un cuadrado. Para la factorización, un dibujo de 2 números multiplicados. Para la división, un dibujo de un pastel dividido en partes iguales. Acuérdense que estamos hablando de la cocina. Y para la multiplicación, un dibujo de grupos de objetos. ¿Se fijan? Son formas muy concretas que esto en un trabajo colaborativo con el pie nos demoraríamos mucho rato en poder diseñar, y acá te los da, pum, ¿para qué? Para ahorrarte tiempo, para que puedas ocupar, para poder trabajar en cosas más profundas. Y luego la consideración. Se han utilizado imágenes para facilitar la comprensión de las preguntas, se han simplificado las preguntas y las respuestas, se han aumentado el tamaño de la letra y del interlineado, y se ha utilizado un lenguaje claro y conciso. Espero que esta evaluación sea útil para fíjense que yo le pedí para una chica, tú lo mantienes, la estudiante con trastorno específico del lenguaje. En 15 años el trastorno específico con el lenguaje ya no existe. Seguramente debe haber una educadora diferencial del otro lado ahí con llama al ojo, pero esto es un ejemplo bien difícil que les quería traer. De repente, mucho más fácil son los casos que nosotros tenemos en la escuela. Y de repente nosotros decimos mucho y se escucha mucho en educación de que los contenidos para los estudiantes ya no son importantes, sino que las habilidades. Y de repente nosotros los profes como que nos olvidamos que nosotros estamos también en la escuela, que los contenidos, que este tipo de planificación ya no sea lo importante, sino que el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. Se fijan, generamos toda una planificación completa, desde la clase hasta la evaluación general y la adaptación. Si yo no hubiese hablado tanto, esto nos hubiésemos demorado tranquilamente 45 segundos de tener una clase completa. Imagínense ustedes lo potente que es poder utilizar estas herramientas del otro lado. Y espero que les haya llamado la atención. Recuerden que esto es gemini.google.com. Ahora, esto pasárselo a los chiquillos en el aula, como que para estudiar en clase no tiene mucho sentido pedagógico en el aula, como uso pedagógico en el aula. Esto es más como para ustedes, profesores, para la planificación previa, para la evaluación, para saber qué hacer, para adaptar. Entonces nosotros como Google for Education también nos dimos cuenta de eso y dijimos, esta tecnología no ayuda al estudiante a poder entender mejor la clase, sino que ayuda al profesor a poder realizarla más. Entonces, del proceso de enseñanza-aprendizaje está como va en el lado de la enseñanza. ¿Cómo con inteligencia artificial nosotros podemos apoyar el aprendizaje? Es con una herramienta que ocupa inteligencia artificial, pero que es distinta, que funciona de otra forma. Entonces ahora quiero hacer un punto aparte y quiero que pasemos a pensar en el estudiante, cómo se puede aplicar esto dentro del aula. Y aquí ya queremos entrar a lo puro y duro de Google for Education, en una herramienta que seguramente ustedes conocen, que se llama Classroom, que les voy a compartir pantalla ahora, que seguramente todos ustedes conocen. En Chile la mayor parte de los colegios, pero la gran amplia mayoría de los colegios, trabajó durante la pandemia y muchos siguen trabajando hasta el día de hoy con Classroom para poder hacer clases. Classroom es una de las montones de herramientas que tiene Workspace para educación. Seguramente estos símbolos les parecen conocidos, el Drive, el Gmail,
los documentos, el calendario, Meet, que es donde estamos haciendo el webinar ahora mismo. Fíjense que Meet tiene otras funcionalidades, ahora funciona como webinar, por eso que no pueden ustedes abrir su micrófono ni la cámara, sino que tenemos la posibilidad de tener a cientos de personas o más de 1000 personas conectadas escuchándome a mí en un Meet. Eso antes no se podía hacer. Google Sites, los formularios, que es súper famoso en las clases. Y la herramienta clave y la herramienta estrella se llama Classroom. Y en este caso, el Classroom que yo estoy mostrando acá es de una versión de Workspace que se llama Plus. Después, si ustedes quieren conocer más sobre esto, recuerden que al final vamos a compartir con ustedes un formulario en el cual ustedes van a poder levantar su mano y nosotros podamos con todo gusto ir a conversar con ustedes. Entonces, dentro de Classroom, yo hice una tarea con inteligencia artificial, con una herramienta que se llama prácticas guiadas o practice sets. Y esa herramienta es tan compleja, tan tremenda, y se ve así. Ustedes se fijan, esto no asusta a nadie, es simplemente un formulario de toda la vida que tiene ciertas preguntas, pero sí hay inteligencia artificial vinculada a esto. Y yo les quiero contar una pequeña historia para que esto sea más fácil de entender. Hay diversas formas de poder ocupar prácticas guiadas, pero esto es una forma bien fácil de entenderla, entonces por eso me gusta mucho usarlo. Supongamos que en tu liceo, o en el liceo de Dani Lagarini, la profesora de matemáticas de estos chiquillos de 15 años, de la cual le hicimos la planificación anterior, estaba embarazada y se fue felizmente a disfrutar de su pre y postnatal a su casa. Entonces quedó disponible el cargo. Y me llama por teléfono a mí y me dice, Dani, oye, te quiero contratar por 3 meses, vente a trabajar con nosotros, pero te tengo un desafío. Los estudiantes de este curso, no hay caso que puedan resolver ejercicios como este, estos ejercicios como los que están acá, que están escritos en español, que tienen que hacer una fórmula matemática y que tienen que responder matemáticamente, como que no les resulta. Por ejemplo, la pared de la casa mide 3 metros de alto, 5 metros de ancho, ¿cuántos metros cuadrados son? Esto es básicamente algo que tendrían que haber aprendido hace años, pero todavía no lo logran desarrollar. Entonces el profe Daniel dijo, vale, yo voy a tomar el desafío, y es una buena manera para poder ocupar esta herramienta que se llama prácticas guiadas. Entonces lo que hizo el profe Daniel fue buscar el ejercicio más fácil que se le ocurrió, que es el que yo le acabo de leer, y él determinó que esto es el área del rectángulo, y el área del rectángulo es una multiplicación, entonces nosotros necesitamos, los estudiantes necesitan un contenido y una habilidad para poder desarrollar esto. El contenido es la fórmula, ya dado que si no sabemos la fórmula no podemos andar ni para adelante ni para atrás, así que no tenemos que saber la fórmula. Y la habilidad, como la fórmula es una multiplicación, los estudiantes tienen que saber multiplicar. Y yo no quiero que los estudiantes me muestren si es que saben multiplicar chorrocientos mil por 0,5. No, yo quiero saber si saben las tablas. Por eso le puse un 4 por 8, nada más. En la segunda, si saben la fórmula, ¿sí o no? Y fíjense en la tercera. Cuando yo pongo el mouse arriba, aparece esta ampolleta al lado, que la 2 y en la 1 no aparece. Eso quiere decir que solamente en la pregunta 3, el profesor, en este caso yo, definió que quiere inteligencia artificial. Ustedes podrían decir, oye Daniel, pero qué estafa, si esto era para que hablemos de inteligencia artificial, ¿cómo le pusiste solamente a una? Y es porque existe el criterio pedagógico, el profesor es el experto y el profesor tiene un plan. El profesor no quiere que la inteligencia artificial le diga a los estudiantes cuánto es 4 por 8. Ustedes eso, tienen 15 años, deberían saberlo desde la básica, desde el primer ciclo. Tampoco quiere que le diga la fórmula, pero sí quiere que le ayude en el ejercicio número 3 a poder desarrollarlo, a poder sacarlo adelante para que los estudiantes se sientan bien, para que haya sensación de logro. Entonces yo lo que voy a hacer acá es responder esto, responderle con ustedes. Digamos que 4 por 8 es 48, ¿cierto? Y esperamos que se responda, y no, está mal. Y nos aparece, vuelve a intentarlo. Siempre nos va a buscar la opción de que nosotros no nos rindamos, sino que sigamos intentando. Entonces no es 48, pero no pasó nada más, dado que aquí no hay inteligencia artificial. Entonces podría yo intentar otras cosas, pero puedo ponerle la respuesta correcta, y en este caso sería 32. 4 por 8 es 32. Ahora si tenemos la respuesta correcta, tenemos el tic, ya la tenemos buena. Súper bien. Vamos por la segunda. ¿Cuál es el área del rectángulo? El área del rectángulo es base por altura, o de repente lo dicen A por B, o el lado chiquitito por el lado ancho. Aquí yo podría escribir base por altura con todas las letras, o también podría yo poner algo más matemático como B por H, y ya la tendríamos buena de una.
y más encima me pone una flor, y eso ya genera la sonrisa en la cara, que empieza a generar y a detonar esta sensación rica que se llama sensación de logro, que ustedes, colegas, saben lo importante que es dentro del proceso educativo. Ahora vamos a la tercera, que es la que tiene inteligencia artificial. Tienes que pintar una de las paredes de tu casa. La pared mide 3 metros de alto por 5 metros de ancho. ¿Cuántos metros cuadrados debes pintar para completar el muro? Esto yo me acuerdo, nosotros agarrábamos el 3, que es el número que está primero, después agarro yo el 5, que es el número que sigue, y la respuesta es 35. Y vamos a ver, y mala, la tenemos mala. Igual que en la pregunta número 1 nos dice vuelve a intentarlo, pero además de eso aparece aquí la ampolleta, que es obviamente la inteligencia artificial. Y aquí prácticas guiadas nos va a mostrar contenidos, nunca jamás nos va a mostrar la respuesta, sino que nos va a mostrar la metodología y nos puede mostrar cosas en formato DUA, o sea, diseño universal de aprendizaje. Esto podría ser un video de YouTube, podría ser un texto que ustedes ponen, podría ser un documento que ustedes comparten, podría ser una nota de voz que ustedes también podrían llegar a tener, o que la inteligencia artificial busca sola. Entonces, en este caso, vamos a hacerle clic ahí para ver qué es lo que nos muestra. Y le hacemos clic acá y nos dice, mira, esto te ayudará. Calcula el área del rectángulo. Un video que nos va a mostrar cómo se hace. No lo voy a poner para no ensuciar con tanto ruido, pero es una metodología. Si se fijan, lo adelanto un poco y aquí justamente nos están hablando del rectángulo. Es un video que le va a mostrar al estudiante cómo está. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos que el aprendizaje tendría que ser individual y que el profesor no tiene tiempo para cubrir las necesidades de cada uno de esos estudiantes? Creo que la unión con esto es bastante obvia, ¿no? El estudiante ni siquiera necesita levantarle la mano al profesor. El profesor ni siquiera necesita evaluar en qué es lo que se equivocó el estudiante, sino que la inteligencia artificial va a ir proveyendo al estudiante de lo que necesita. Digamos que ya nos vimos el video y que entendimos, que es una multiplicación, base por altura, 3 por 5, y 3 por 5 es 15. Y ahora sí ya lo tenemos buena, y la volvimos a tener mala. Y aquí, colegas, es donde pasa algo muy importante en educación. 3 por 5 es 15. Si yo le pregunto a la calculadora, 3 por 5 es 15. Si yo le pregunto a mi mamá, 3 por 5 es 15. Y si yo lo busco en la tabla de multiplicar de los años 40, 3 por 5 es 15. Entonces, aquí, ¿qué es lo que fue lo que pasó? El profesor se equivocó, obviamente. Entonces está el apoderado enojado llamando al colegio, está el director hablando con el profesor complicado porque esto está malo. Si esto fuera un adulto, o si esto fuera uno de sus estudiantes, que le cuesta ir a la escuela porque no tiene un buen ejemplo familiar, que es un estudiante que está a punto de desertar, y que se encuentra con una respuesta como esta, en donde está seguro que su respuesta está buena, la frustración es tal que esto lo va a empujar a la deserción. En Chile no pasa, pero la semana pasada estuve en Perú, y allá la cantidad de deserción en la universidad es gigante. La gente estudia en la noche y trabaja durante el día. Y esto llama a la deserción. Y para un estudiante más chico, un estudiante que tiene apoyo familiar, el nivel de frustración de esto no es menor. No va a dejar la escuela, pero se va a cerrar como una ostra. Y después el profesor ya no va a ser el profesor buena onda de matemáticas, sino que va a ser ese profesor meme, ¿cierto? El pesado, el que no le entiendo, el que no me explica bien, todos sabemos cómo se le llama a los profesores de matemáticas. Entonces, este problema es algo que nosotros tenemos que saber solucionar. Si ustedes se fijan, la inteligencia artificial no se va a cansar de entregarnos nuevas metodologías. Hagamos clic aquí para ver qué no es lo que nos entrega. Dice, echa un vistazo a esto. Mira, en este caso, Hola, otro yo soy video Felipe y en este video de otro youtuber con otra metodología que me va a explicar. Y si yo no quedo satisfecho con eso, puedo hacer clic acá en ayuda adicional y me va a entregar toda una biblioteca metodológica de todos los colores, acentos, etcétera, para que yo aprenda a sacar el área del rectángulo, ¿se fijan? Matemática es más fácil mostrarlo. Y una vez que yo veo todo esto y me doy cuenta de que aquí realmente esto no está malo, 3 por 5 efectivamente es 15, pero me faltaba algo. Me faltaba la unidad de medida. Y en este caso me lo están pidiendo por metros cuadrados. Y acá yo podría escribir metros cuadrados con todas las letras, pero también más fácil voy a ponerle 15m2.
y ahora ya lo debería tener bueno, y ahora sí lo tengo bueno. Y no solamente eso, sino que me da una copa, y no solamente una copa, sino que cae el confeti al cielo. Entonces quedamos con una sensación rica de satisfacción. Y esa sensación rica de satisfacción se llama sensación de logro. Y la sensación de logro es lo contrario a lo que yo les decía antes, lo contrario a la frustración. Es como cuando uno juega Candy Crush. Imagino que todos ustedes han jugado Candy Crush. Cuando uno logra pasar la etapa, es como quiero ir a la otra, y quiero ir a la otra, y quiero ir a la otra, y si me frustro con una, paro, y la quiero volver a hacer y volver a hacer, porque la sensación de logro es la que nos comanda. Y en educación esa sensación de logro es súper fundamental porque le va a decir al estudiante, yo quiero más, quiero avanzar con otro ejercicio. En vez de cerrarme como una ostra, me voy a abrir para que la clase de matemáticas sea algo que a mí me gusta, para que vaya a la escuela con una sonrisa. Ahora, súper interesante lo que le acabamos de decir. Los líderes educativos nos dedicamos mucho tiempo a que los estudiantes vayan con una sonrisa a la escuela, que les guste ir, que lleguen el lunes con una sonrisa. Pero yo no conozco muchos líderes educativos que se preocupan de que los profes lleguen el lunes con una sonrisa al colegio y que se vayan el viernes con una sonrisa al colegio y que les guste. Y este meme que todos conocemos de levantándose temprano en la mañana, apagando el reloj, poniendo ahí como mamá 5 minutos más y no el niño, sino que el profesor del meme, todos lo hemos visto y todos lo hemos reído con eso y nos sentimos reflejados. Acá vimos que la experiencia del estudiante es rica, el estudiante le va a gustar hacer ejercicios de esta forma. Pero yo les quiero mostrar la experiencia del profesor, porque yo quiero que el profesor también diga, hoy qué rico era la escuela, qué rico trabajar con esta tecnología. Ya con Gemini estábamos ahorrando 8 horas de trabajo a la semana. Con esta herramienta, que lo que yo les voy a mostrar ahora, vamos a ahorrar más tiempo. Y ahora les quiero mostrar la experiencia del profesor en relación al mismo desafío, al mismo ejercicio. Y les voy a compartir pantalla y aquí está. La voy a agrandar un pelito para que podamos ver mejor. Miren, en este panel que ustedes están viendo acá, esto es lo que ve el profesor de la misma tarea. Aquí abajo a la izquierda de su pantalla, ustedes pueden ver esto que dice 12 estudiantes, 10, 7. Entonces, este es el nombre de los estudiantes. Aquí está el Carlos, María, Daniela, Josefa, Esteban, versus los ejercicios. El ejercicio 1, el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Eh, y podemos ver que puede tener lo bueno o puede tener lo malo. Pero hay dos colores de bueno, ¿se fijan? Hay un verde que, como el que tiene el estudiante número 10, que es un verde sólido, un verde bien intenso. Eso quiere decir que este estudiante, ese ejercicio, lo tuvo bueno a la primera. Los estudiantes que tienen el verde como transparente, como el que estoy apuntando ahora con el mouse, eso quiere decir que ese estudiante se equivocó. Yo podría hacer clic acá, miren, hice clic ahí para ver cuál es el proceso mental. Miren, esta fue la respuesta correcta, pero miren, miren la respuesta que puso antes. No, ¿cómo? No, no lo sé, no lo sé. Miren, tuve que intentarlo en la primera y puso que 4 por 8 al principio era 23. Nada que ver. En la segunda pregunta también lo tuve que repetir. Y acá, a ver qué nos puso. B por H, la respuesta correcta, pero ¿cómo? No lo sé, lo escribió arriba, también nos ayuda mucho en esta. Y la tercera puso UF, y probó hartas veces, entonces uno puede ver el proceso mental que el estudiante tuvo como para poder llegar ahí. Y evidentemente los estudiantes que tuvieron una X es que no lograron resolver el ejercicio. Esto es interesante. Pero más interesante para mí es este panel que está aquí en el centro. Este panel que está acá en el centro a nosotros nos muestra los ejercicios. El problema 1, se acordarán que el problema 1 era la multiplicación. El problema 2 era la fórmula. Y el problema 3 era el ejercicio de sacar el área del rectángulo. Entonces, miren, voy a agrandarlo más. Miren el problema 1. Miren la cantidad de estudiantes que lo tuvieron bueno y la cantidad de estudiantes que lo tuvieron malo. Todos mis estudiantes la tuvieron buena. Entonces yo puedo estar tranquilo de que mis estudiantes saben multiplicar. Entonces yo le digo, profesor, ahí no es. Si tú como profesor vas a la siguiente clase y empiezas por enseñarle a multiplicar, los chiquillos se van a poner a conversar, se van a poner a jugar, porque es algo que ellos ya manejan. Y a todos nosotros, cuando ya nos explican algo que nosotros sabemos, nos aburre y no nos cansa. Espero que no le esté pasando eso conmigo, que ahora estén interesados en lo que están escuchando. Entonces, no va por ahí. El problema de este curso no es la multiplicación, los chiquillos saben multiplicar. Vamos a la tercera pregunta. Miren, esta tiene trampita. Fíjense, todos los estudiantes la tuvieron buena, nadie la tuvo mala. Entonces, ustedes me podrían decir, oye, Daniel, pero ¿no me habías dicho que los chiquillos no sabían hacer esto? Esta tiene trampa.
Aquí es importante el panel que yo les mostraba, no, les mostraba primero, el panel lateral. En la pregunta número 3, que es esta línea que está acá, fíjense cuántos estudiantes la tuvieron buena en la primera. El estudiante 11 y el estudiante 8. 2. 2 de 10 la tuvieron buena en la primera. Eso quiere decir que todo el resto se apoyó en la inteligencia artificial para poder responderla. Entonces, en la pregunta 3 no es una prueba suficiente como para yo decir que este curso sí sabe lo que está haciendo. Pero fíjense en el problema número 2. 9 estudiantes de 12 no se saben la fórmula. Entonces yo inmediatamente sé qué es lo que pasa con este curso. El problema no es la multiplicación. El problema es que en algún momento en el pasado, cuando estos estudiantes tuvieron que aprenderse la fórmula, y fíjense que la fórmula del área del rectángulo se pasa en cuarto básico, esta profesora se enfermó, o los estudiantes no fueron, o tuvieron un acto el día de la bandera, o qué sé yo, pero estos contenidos no lo vieron y no lo aprendieron. Entonces descubrimos una laguna de contenidos, este contenido que tendrías que haber aprendido en algún momento, pero que no aprendiste, que te limita al que tú puedas entender lo que te están tratando de explicar ahora. Y lo acabamos de descubrir. Estos chiquillos no realizaron esta clase en algún momento y no entendieron cuál es el área del rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el profesor en la siguiente clase? Es re fácil, pasarle el área del rectángulo, porque esa es la problemática. Entonces, vamos a la clase siguiente, les pasamos, no sé, una evaluación con el área del rectángulo, la ponemos en la pizarra, le enseñamos todas las fórmulas y nos vamos a dar cuenta que esto va a avanzar y que vamos a sacar adelante, y que la problemática de este curso en particular era que no se sabía la fórmula y yo la pude descubrir así. Ahora, yo lo llevé por el camino largo, pero esto es mucho más rápido. Fíjense en el recuadro que no les expliqué, el recuadro de información. Miren lo primero que dice, muchos estudiantes tuvieron dificultades ¿con cuál? Con la 2. O sea, ni siquiera tendríamos que haber pasado por todo esto, pero a mí me gusta que ustedes entiendan cuál es el contexto que está detrás, pero realmente la inteligencia artificial digiere esto y te lo pasa digerido. El problema 2, no se sabe la fórmula y te dice específicamente después bastante información más concreta con respecto a los estudiantes. Entonces, esto, a ti como profe, te ahorra tiempo. A ti como jefe académico de tu liceo, te va a poder permitir guiar a tus profesores mejor, porque va a decir, profesor, no es multiplicación lo que hay que hacer a los chiquillos, es la fórmula. Y si esto tendrían que haberlo aprendido antes, tú como jefe académico te ganas ahora como un superpoder, así como de Marvel o de DC, como Wonder Woman o como Batman, vas a poder ir al curso donde esto tendrían que haberse aprendido y vas a poder decirle al profesor, oye, dale 2 horitas más, dale un poco más de fuerza, un poco más de empuje a estas habilidades o a estos contenidos. Y después cuando estos chiquillos lleguen al curso en el que estamos ahora, los vas a poder evaluar de nuevo con esto mismo y te vas a dar cuenta de que mejoraste la calidad de la educación de tu colegio. Porque mejorar la calidad de la educación no es resolver el problema puntual que se tiene en el momento, sino que es un asunto sistémico en el tiempo. La herramienta Gemini que les acabo de mostrar, más la herramienta de ahora que se llama Prácticas Guiadas en Workspace, juntas han hecho que nosotros le ahorremos a un profesor 14 horas de clases, 14 horas de trabajo, perdón, a un profesor con 44 horas. Imagínense la cantidad de tiempo que se les libera. O sea, un profesor jamás trabajó de nuevo en su casa, jamás el profe Daniel, como les mostraba en un principio, tenía que hacer sus planificaciones el domingo en la mañana, sino que se puede hacer tranquilamente en un ratito sentado en la sala de profesores las planificaciones de la clase. Se pueden compartir de manera didáctica, se pueden compartir de manera inmediata, y por otro lado, herramientas como la que yo les estoy presentando aquí, como las prácticas guiadas de Workspace for Education de la versión Plus, son herramientas que le dan al estudiante una experiencia de aprendizaje fenomenal, autoasistida, donde la inteligencia artificial cubre cada una de las necesidades educativas del estudiante y le da tiempo a que el profesor se pueda dedicar a esas necesidades que solamente puede cubrir una persona. Porque siempre va, como el profesor va a ser reemplazado por la inteligencia artificial, pero realmente no. ¿Por qué? Porque no hay ninguna inteligencia artificial, colegas, que pueda abrazar a un niño. Y nosotros no vamos al liceo a aprender sobre pastelería ni a aprender sobre ecuaciones de segundo grado solamente, sino que vamos a formarnos como personas, como el futuro profesional. Entonces uno como adulto tiene que tener el tiempo para poder modelar todo eso. En el liceo sabemos que está el tema de las parejas que se forman, el tema de los grandes conflictos que se tienen de peleas,
el tema del volverse un profesional en cuanto al aspecto, el tema de volverse un profesional en cuanto al habla. Son muchas cosas que el profesor tiene que modelar y que tiene que tener tiempo para poder hacerlo, y estas herramientas se lo permiten. Entonces, yo vuelvo a la presentación principal. Nosotros le llamamos a esta presentación la educación del futuro, pero realmente le decidimos como tachar lo del futuro y realmente llamarle la educación del presente. Así es como tiene que ser la educación hoy día, asistida por inteligencia artificial, para que podamos resolver los problemas que nosotros teníamos, que eran hacer que el aprendizaje sea personal, elevar al profesor a donde debe estar, a que dedicarse que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea satisfactorio para el estudiante, no el tema de la papelería, y ver cómo nosotros vamos a evaluar el progreso de los estudiantes. Si se fijan con el tema de prácticas guiadas, con este ejercicio que le hice al final, incluso hasta el examen o la prueba en sí queda obsoleta. Es evidente que uno aprende mucho haciendo un examen y haciendo una prueba así, pero nosotros vamos a saber con anticipación en qué nivel está cada uno de los estudiantes si es que hacemos todas las tareas ocupando esta tecnología. Vamos a poder decir no solamente si entendió o no entendió, sino que qué tan profundo entendió. Y eso es algo que jamás en la historia de la educación ha existido antes. Nosotros podemos tener un se lo sabe o no se lo sabe, pero qué tan profundo lo conoce es algo que nosotros podemos evaluar solamente con el uso de la inteligencia artificial hoy en día. Entonces, este es el mensaje que nosotros queríamos compartir con ustedes. Esta es la invitación que nosotros también le dejamos a que lo empiecen a utilizar desde ahora, que lo prueben, que lo desafíen. Si no me creen a mí, ocúpenlo, métanse a Gemini, pregunten sobre el tema de Plus también, y para que nosotros podamos también responder sus dudas y para que podamos llegar con ustedes, llegar al colegio y también como una suerte de evaluación a esta actividad que nosotros hemos tenido. Si tengo 18 personas conectadas, sería muy bueno que por favor puedan hacer clic en ese link que les acabo de compartir en el chat para que ustedes puedan completar esta encuesta. Esta encuesta a nosotros nos va a servir para poder hacer una mejor actividad la próxima vez, para aprender con ustedes, pero además también para conocerte a ti, que estás ahí del otro lado, donde trabajas, cuáles son las cantidades de estudiantes que ustedes tienen, para entender cuál es la realidad de su centro formativo, de su institución educativa, y además también saber si es que esto generó algún ruidito, tocó alguna campanita de interés de su parte que podría hacer que tanto Daniel Lagrini como yo nos podamos comunicar con ustedes directamente y podamos conversar un poco más en profundidad para que ustedes puedan implementar esto con sus colegios. Evidentemente, todo esto tiene que estar implementado, eh, no solamente la tecnología, no sacamos nada con poner workspace ni con poner equipos técnicos o computadoras, si es que esto no va de la mano con formarlo a ustedes, con formar a sus comunidades docentes. Es súper importante que esto sea utilizado de la buena forma, entonces por eso es importante que se comuniquen con nosotros. Por favor, completen el formulario, ya tengo un par de respuestas aquí, le agradezco mucho a Camila que ya haya contestado el formulario, y, y nos vamos a ver en la próxima. Esperamos que nuevamente que este formulario, o sea, perdón, que este webinar sea de valor para ustedes y que realmente haya traído algo práctico que puedan empezar a utilizar desde que cortemos esta sesión. Ustedes ya métanse en Gemini y comiencen a analizar qué tanto Gemini conoce de tu carrera. Y si tú estás dando una carrera técnica en el liceo que Gemini no conoce, no tengan miedo en explicársela. Si tú tienes un plan de estudio, puedes hacer copy y paste en Gemini y decirle: Gemini, desde ahora en adelante quiero que te aprendas esto porque yo vamos a empezar a trabajar con base en este plan de estudio. Entonces, por favor, utilícenlo, pruébenlo, desafíenlo, desafíen la herramienta de Practice Set. Si es que no la tienen, solicítenla a través del formulario eh, para que, bueno, se puedan dar cuenta por ustedes mismos qué tan práctico es esto. Yo realmente, siendo profesor, no solamente porque trabaje en Google, sino que siendo profesor, yo realmente pongo las manos al fuego de que esto transforma la forma tanto de enseñar, o sea, tu trabajo como profe, y cambia la forma también de aprender por otro lado, que es la experiencia de nuestro cliente más importante, que es el centro de todo nuestro esfuerzo, que es el estudiante del otro lado. Voy a dejar de grabar esta sesión y de aquí ya nosotros ya vamos terminando.